Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Roller Coaster. ¿No dijiste que le dirías a la empleada que me diera la bienvenida? Eso fue lo primero que Pure le dijo a la dueña de la casa. Quería saber por qué la chica se cruzaba de brazos y se le sonreía al mediodía, cuando le dijo que tenía trabajo. Ayer Pure le hizo saber a Love que vendría a Pattaya de vacaciones. Se quejó de que aún tenía trabajo que hacer y tuvo que pedir a la empleada que le recibiera. Pero cuando llegó la importante invitada, Pure solo encontró a la misma chica, que le decía todos los días que la visitaría, y no había rastro de la empleada. Tengo algo de tiempo. Por eso vine aquí, pero tendré que irme pronto. No me dejaste reservar un hotel. Pure habló con Love durante 2 horas anoche. Discutieron sobre eso. Un rato antes de llegar a un acuerdo, la guapa mujer suspiró varias veces. La chica se rió divertida, al pensar que al final había hecho que Pure se riera por su esfuerzo. ¿No viniste aquí porque te invité? Sí, pero no quiero molestarte. Tienes que quedarte en mi casa si estás aquí por mí. Ven, entremos. La mujer alta interrumpió la conversación y sostuvo la maleta de Pure antes de entrar. Negó con la cabeza y siguió a Love. La llamada que Pure le hizo a Love ese día, porque quería hablar sobre las artesanías que la niña hacía en su clase de cerámica, las reencontró, a pesar de no haber hablado en 3 semanas. Anoche Pure le contó que después de que Love intentara llevarle a Pattaya, podía tomarse 7 días de vacaciones para ir al campo. Si a Love no le importaba, iría a verla al día siguiente por la tarde. Love le dijo que no le importaba en absoluto, que incluso si tuviera trabajo, diría que no le importaba. Siéntete como en casa. Ya le dije a la empleada que te preparara el almuerzo. Cenaré contigo esta noche. Love guardó su equipaje en la habitación de invitados que había preparado para Pure. Luego se acercó a la mujer que estaba revisando la casa, sentada en el gran sofá. Love le informó a Pure lo que debía saber antes de salir a trabajar. ¿Algún lugar que quieras ir? No. Llámame entonces si necesitas algo. Vuelve al trabajo, no te preocupes, puedo con ello. Pure se rió antes de decirle que volviera al trabajo, cuando sintió que Love empezaba a preocuparse demasiado por ella. Pure estaba literalmente en su casa, no entendía por qué Love tenía que preocuparse tanto. Está bien. ¿Qué pasa ahora? Pensó que la chica alta diría cualquier otra cosa por preocupación. Así que Pure preguntó y estaba a punto de quejarse cuando terminó de hablar. Pero la chica solo dijo algo breve, con una sonrisa, lo que hizo que la guapa mujer mayor se detuviera. Ya fuera cuando perdieron el contacto, o cuando lo retomaron, Love sabía que su mente siempre estaba esa mujer. En el mes que se fue de vacaciones a Pattaya, no había un solo día en que extrañara el tiempo que pasaba con Pure. ¿Empieza a coquetear conmigo en cuanto llegó? Pure se sorprendió un poco al ver esos ojos. Pensó que podría manejar bien esa hermosa chica dulce, pero a Love seguía diferente. No es que a Love le faltaran sus encantos o algo así, ella era hermosa. Me dice tu permiso, ¿de acuerdo? Pure empezó a odiarlo cuando Love dijo que Pure fue quien le había permitido eso. Love siempre decía que cuando la chica coqueteaba más directamente de lo habitual, Pure dejaba de quejarse. ¿Te vas a ir pronto? Love asintió con una sonrisa. Era una imagen muy molesta para Pure. Trabaja duro entonces, ¿de acuerdo? Entendido, señorita Pure. Love no se pudo resistir más. Le dio una palmada en el hombro a la joven, mientras se reía y divertida. Entonces la niña tuvo que obligarse a despedirse para poder terminar su trabajo. La dueña de la casa se marchó, así que Pure, la única invitada, estaba dentro de la casa espaciosa de 2 plantas. La pequeña mujer se levantó y contempló la piscina exterior. Admiró la vegetación que rodeaba la propiedad. Además, este lugar no estaba lejos de la playa. Era una distancia corta, si Pure alguna vez necesitaba el sonido de las olas, o si quería caminar por la playa. Eso era un beneficio. La chica que tenía prisa por ir a trabajar condujo a su oficina inmediatamente. Love se esforzó por terminar todo lo más rápido posible. El trabajo que tenía que hacer disminuía con el paso del tiempo, pero le tomó horas terminarlo. Aunque seguía concentrada en su negocio, muchas veces pensaba en esa hermosa mujer pequeña. Love se dio cuenta de que estaba más distraído de lo habitual cuando Pure estaba cerca. Mientras Love descansaba, se recostó y cerró los ojos en el sillón. Se masajeó la frente suavemente. Lo hizo un rato antes de regresar a trabajar. El teléfono sobre la mesa emitió un sonido, avisándole que había recibido un mensaje. Love lo abrió. Sus ojos, que estaban cerrados, se abrieron lentamente al terminar de leer la pregunta. Me voy a Francia, ¿quieres algo? Así solía ser Lan. Siempre le preguntaba a su hermana qué quería cuando tenía que viajar al extranjero. Lo mismo ocurría cuando tenía que viajar a otra parte del mundo. La niña empezó a sentirse incómoda y molesta cuando empezó a asimilar todo.
¿Tu luna de miel? Le envió un breve mensaje preguntándole si era como pensaba o no. La respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber. Sí, una semana de luna de miel. Love suspiró y le envió un mensaje de texto diciendo que no antes de tomar el teléfono y ponerlo sobre la mesa. No tenía por qué sentirse mal. Aún así, no pudo evitar sentirse extrañamente herida al comprender por qué Pure había ido a visitarla durante una semana. Era porque Pure quería sanar su herida. Quizás los dos eventos no estaban relacionados, pero el tiempo sí estaba alineado, por lo que no podía decir que no lo estaba. El cielo estaba cubierto de oscuridad. La chica que acababa de volver del trabajo salió del coche y entró a la casa lentamente, sin prisas. Todo estaba tan silencioso, como si no hubiera nadie. Sus hermosos ojos buscaron a Pure. No tardó mucho en encontrar a la mujer nadando en la gran piscina lateral de la casa. Locke se acercó a sentarse junto a la piscina, cruzó los brazos y los pies, mientras miraba fijamente a la mujer que llevaba una prenda diminuta color negro y nadaba en la piscina. La hermosa mujer era cautivadora, por eso Love no pudo apartar la mirada ni por un segundo. ¿Mucho trabajo? Pure se detuvo al borde de la piscina preguntándole, mirando a la otra joven, mientras Love lo observaba fijamente, y sus ojos no ocultaban nada. Pure notó el interés de la joven por ella. Un montón, dijo. No me mires así, Love. Lo siento. Love se sobresaltó al oír a Pure reprenderla con indiferencia. Disculpó rápidamente por haber hecho algo realmente inapropiado, como mirarla abiertamente, deseando a esa persona. ¿Sabes cómo me miras? Le preguntó. Supongo que te miro como quisiera saltar y comerme esa chica guapa, ¿verdad? Le dijo Love, y miró hacia otro lado que no fuera a la hermosa mujer que llevaba esa prenda diminuta. ¿Me permites coquetear? Pero no besar ni comerte. Eres una pequeña descarada. ¿Tienes hambre? Murmuró la niña, lo que hizo que Pío la reprendiera y al final cambió de tema. No mucho. Puedes nadar un rato si quieres. No lo haré. Déjame lavarme y cenaré contigo. ¿Puedes esperarme? Está bien. ¿Pasa algo? Pure vio a la chica sentir y en cuanto dejó de mirarla, con la mirada de querer comérsela, había alguna inquietud en sus ojos. Pure quería saber por qué Love actuaba así. ¿Qué le preocupaba a esa chica? Que se veía un poco preocupada en ese momento. Hay algo que quiero preguntarte. La chica que estaba sentada con los pies cruzados se levantó lentamente. Love miró a la mujer en la piscina después de que le dijera a Pure lo que quería. La chica alta guardó silencio un momento. Pure preguntó de nuevo, esperando que la chica curiosa le dijera a Pure lo que quería saber. ¿Qué haces aquí, Pure? Su voz y expresión eran tan serias que resultaba inusual para alguien tan bromista como Love. Pure estaba desconcertada por la situación. La chica la había invitado a venir todos los días, y cuando decidió venir, Love empezó a preguntar por qué estaba allí. En los próximos videos continuaremos con más spoilers de esta serie y el roller coaster. Si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho. Bye bye.